Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a una emisión más de Primer Círculo. Y hoy coincide con la celebración del primer mes, o se cumple un mes de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Un mes que parece un año y no se entiende bien cómo puede aguantar el país pues muchos más meses a este ritmo, pero lo cierto es que es un buen momento para hacer un corte de caja y ver cómo vamos. Y para ello hemos invitado en esta ocasión a un profesor del CIDE, Carlos Heredia, que nos acompaña en este tema desde que parecía que no podía ni ganar la nominación republicana. La ganó, es presidente y ahora es momento. Carlos Heredia, bienvenido. Gracias, Carlos, un gusto estar aquí en Primer Círculo. Gracias. Yo creo que el tema, arranquemos con, desde el punto de vista de la opinión pública, de acuerdo a cómo llegó en el mes que lleva, ¿cómo lo están evaluando los electores? Mira, Carlos, yo usaría 3 palabras para describir este primer mes de Donald Trump. Las 3 empiezan con C de Carlos, que son crisis, caos y consistencia, que parecerían contradictorias entre ellas. No son. No necesariamente, porque mira, tú me preguntas cómo lo evalúa el electorado. Su electorado lo evalúa muy alto. Es consistencia. Muy bien. Es la tercera C. Así es, porque él dijo, esto es lo que yo voy a hacer en su campaña. Y después, cuando presidente electo presentó su itinerario, su calendario de los 100 primeros días, ha sido extraordinariamente consistente. Dijo, voy a retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, voy a buscar mejorar el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio. No ha sido tanto. Dijo que iba a declarar a China manipulador de su moneda y no lo ha hecho. Dijo que le iba a imponer aranceles del 45% y no lo ha hecho. Pero que no sí iba a decir... salir del No, que en el primer mes. Sí, pero no quiere decir que no lo haya intentado. O sea, a ver, yo le doy crédito por intentarlo. Ya lograrlo es otro asunto. Es una nueva evaluación de los políticos. Pero yo creo que su electorado está viendo lo que se hizo y ya se le olvidó lo que intentó y no pudo. Sí. O sea, para ese electorado, el hecho de que haya caos, que es donde se vuelve bien interesante, es consistente con sus objetivos. Claro. Si tú vas a romper el pantano, la torona, estas enredo de intereses, pues alguien va a protestar. Así es. Pues claramente va a haber enojos, va a haber protestas, va a haber molestias, pero es señal de que se avanza. Y en este apartado del caos es donde entra todo el tema de las noticias falsas, de la enorme ignorancia de Trump a la hora de sus ruedas de prensa, a la hora incluso de los nuevos reuniones, los mítines que quiere hacer como si siguiera en campaña. A ver, es bien interesante, vamos a separar los dos puntos. Sí. Primero hay un ciclo casi diario Sí. de mentiras por parte del presidente de Estados Unidos. Tan absurdo que ya hasta nos acostumbramos. Así es. Si un presidente normal hubiera dicho que ganó más votos en el colegio electoral que no sé quién desde no sé cuánto, eso hubiera sido una noticia por un mes. Aquí se acabó en 5 minutos porque ya había llegado la nueva. Entonces, ahí hay un patrón de comportamiento que te indica un presidente que se entera por Fox News y en función de eso va ordenando su visión del mundo. Así es. Ya quisiéramos que nuestro programa tuviera esa influencia. Sí, pero al mismo tiempo, él desacredita a todos los medios de comunicación. Son los enemigos del pueblo. Así es, no solo de él, sino del pueblo de Estados Unidos. Y entonces inicia un ciclo verdaderamente rocambolesco, muy complicado, en donde se establecen por parte de Trump y su equipo lo que su estratega, su coordinadora de campaña, Kellyanne Conway, llama los hechos alternativos. ¿Cuáles son los hechos alternativos? Pues los que Trump sacó de Fox News o los que él dice, pero es que aquí me pusieron en mi informe, eso es lo que dice aquí. Y por lo tanto, esa es la verdad. Regresando al primer punto, una parte de su elector le cree. Está tan desacreditada la prensa, que normalmente consideramos serios, los expertos, etcétera, que si lo dice Trump es serio. Así es. Y por tanto, se sostiene en ese público, pues que será el 40% de la población, pero es el que lo sigue apoyando. Porque además, Carlos, forma parte de otra promesa electoral, es que yo voy a sacudir al establishment político, al establishment de los medios de comunicación. Yo voy a sacudir Washington de una manera que no han visto en mucho tiempo.
Y curiosamente, pues, digamos, lo que ha logrado en este primer mes es efectivamente sacudir Washington, sacudir a la clase política, sacudir a los medios de comunicación, y ha sido, digamos, ha logrado lo que él se propuso, pero al mismo tiempo, y aquí entramos a la tercera C, ha ido creando, generando una crisis detrás de otra. Es decir, ahora tiene una crisis con México por el muro, por las deportaciones y por la gran incertidumbre que rodea lo que se ha llamado una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que yo no usaría la palabra renegociación en ese caso. ¿Tú cuál usarías? Trump lo que dijo es: yo voy a mejorar el Telecan desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos y de sus trabajadores. Por lo tanto, yo lo que diría es: el señor Trump va a poner sobre la mesa lo que él quiere, que para él es no negociable. Entonces, Canadá y México, o lo tomas o lo dejas, punto. Ok, entonces continúa con, es el romper el establishment, generar mucha incertidumbre, crisis tan crisis, lo está logrando, pero al mismo tiempo hay una percepción en el propio establishment que lo apoyó, los republicanos, Sí. que esto puede ser demasiado. Como tú sabes, por primera vez está discutiendo abiertamente una enmienda que nunca nadie había citado de la Constitución, que es la que explica en qué condiciones se podrá declarar al presidente no apto para ejercer el poder. Ya todos sabemos que una mayoría del gabinete junto con el vicepresidente y que lo pueden remover, que él podría ir al Congreso a pedir que lo analizaran debidamente, si hay 2/3 partes de los mismos, se va. Sí. Estamos muy lejos de ello, pero se discute como nunca se había discutido. Así Además, es. No conocía yo, y creo que muchos, la existencia de esa cláusula. Y ahí iría como a un artículo que me sorprendió, que a lo mejor viste el Financial Times ayer, del analista de Estados Unidos, Financial Times, Edward Luce, que lo que dice es: o no van a aguantar las instituciones a este paso y Trump va realmente a quebrar la democracia de Estados Unidos, o lo van a acabar quebrando, es decir, lo van a despedir. Dice: yo le apuesto a lo segundo, pero puede pasar lo primero. ¿Cuál es tu intuición? Mi intuición es que, de la misma manera que hemos escuchado la frase Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, el establishment político y el poder profundo. El Estado profundo le llama la extrema derecha. El Estado profundo le llama, Pat Buchanan le llama el Estado profundo. El Breitbart News también, ¿no? Así es. Ese, el verdadero poder económico, financiero de Estados Unidos, si Trump deja de ser funcional para ellos, entonces ellos son los que le van a decir a las cabezas del Partido Republicano: oiga, esto ya llegó demasiado lejos y nos está perjudicando a nosotros, que somos el poder permanente. Es bien interesante que se calcula que hubo 7 filtraciones de distintas agencias de seguridad respecto a la investigación que tenía el FBI de si había o no el ex coordinador de seguridad nacional Flint había hablado o no con los rusos respecto a las levantadas de las sanciones. No fue una filtración. Así es. O sea, el Estado profundo, la burocracia, los agraviados, los preocupados por el rumbo de su país. Bueno, las propias agencias de inteligencia. Pues sí, a las que acusó de ser enemigos también. Pero ¿cuál es, digamos, en este primer mes acelerado, bueno, las 3 Cs que tú dijiste, al mismo tiempo ha logrado poco en términos de, va atrasadísimo en sus nombramientos, y eso que tiene el control del partido, no queda claro ninguna de sus políticas sustantivas, porque parece que no es capaz de leer un documento de más de 2 páginas, entonces no acaban de articular de qué se trata. Hay una batalla campal en la Casa Blanca entre Bannon, sobre la extrema derecha, y ese establishment. ¿Cómo te visualizas el segundo mes que arranca mañana? Bueno, yo creo que va a ser igual que el primero. No va a haber mucho. De nuevo, como dice un colega tuyo y mío, no le podemos pedir a Donald Trump que deje de ser Donald Trump. Es decir, se habla mucho de que los pesos y contrapesos iban a operar, etcétera. Él ya se metió contra los jueces, se metió contra los medios. Y además, si te das cuenta, Carlos, él prefiere gobernar por órdenes ejecutivas y no tanto por
platicar las cosas y negociarlas con el Congreso. Gobernar es un decir. Bueno, por escribir órdenes ejecutivas. exactamente. Si gobernar es demasiado ambicioso, tienes razón. Y entonces yo no veo que esto vaya a cambiar de manera dramática. Lo que sí veo es que la prueba del ácido va a ser qué tanto sus votantes, los que lo llevaron a la Casa Blanca, van a seguir apoyándolo. Y hasta ahora lo apoyan. Hasta ahora lo apoyan decididamente. Incluso hay otro dato que me parece muy importante, que cuando hacen una encuesta del conjunto del electorado estadounidense, el conjunto del electorado de manera mayoritaria dice, y queremos que los demócratas trabajen con Trump. Esto es muy revelador. O sea, primero les van a exigir a los demócratas que trabajen con Trump, que demandarle al presidente. Es que esa encuesta la vi, había otra pregunta. También Sí. le pedían a Trump que trabajara con los demócratas. Así es. La conclusión podría ser la otra. Pero lo digo, la conclusión podría ser la otra, pero lo digo porque la pérdida de Trump no necesariamente es capitalizada a favor del Partido Demócrata. Y eso es muy importante subrayar. Eso sin duda. 2 minutos. Falta el tema más importante que mencionamos nada más de pasada, TLC. No hay todavía ni siquiera equipo confirmado. Entonces es muy difícil hablar de Así negociaciones. Además está lo que tú dices. Pero en este balance entre el proyecto de Trump y el Estado profundo, entre el proyecto de Trump y los intereses económicos, ¿qué te imaginas? Hoy el secretario de Hacienda dijo que el secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores ahora, dijo que él se imagina que las renegociaciones serán en junio. ¿Tú qué tiempos, qué temas para cerrar con esto? Mira, en la legislación tanto estadounidense como canadiense se establece un periodo de 90 días. Cuando los gobiernos intercambian notas en el sentido de que tienen la voluntad de renegociar, la legislación canadiense y estadounidense establece ese periodo de 90 días. Ya se arrancó, digamos. De consultas. Por eso dicen junio. Ya se arrancó. Ya se arrancó. Porque el periodo es marzo, abril, mayo. Esos son los 90 días. Sin embargo, yo reitero, Carlos, que creo que no estamos realmente frente a un proceso de renegociación. Yo no veo a Trump en el talante de decir, a ver Canadá, ¿cuántas canicas traes? A ver México, ¿cuántas canicas traes? Sino más bien de poner, ¿qué quiero yo? Pero creo que tienes razón en lo fundamental, pero en donde creo que está el debate es qué va a acabar presentando Trump a través del secretario de Comercio, porque ahí los intereses van a pesar. Claro. Pero me dicen que adiós, así que no puedo ni hablar de esto, pero podremos vernos cada mes, porque a esta velocidad siempre habrá tiempos que discutir. Parece que ya transcurrió un año. Exactamente. Carlos Heredia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante. Buenas noches.